Una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que Dios es un Dios que habla. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios es un Dios que habla. Y cuando Dios habló, tuvo un propósito. El propósito de su hablar era de restaurar, de recobrar aquello que se había perdido. En principio, Él habló y creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice que el Señor, que Dios creó todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, acá vemos, según nosotros vemos en Hebreos capítulo 11, mi intención en esta mañana es dar un breve resumen de dos mensajes que ya como les había mencionado, hemos estado disfrutando. El primer mensaje lleva por título El reino de Dios y el segundo mensaje es el reino de Dios y la desconexión. ¿Por qué es importante ver este asunto del reino? Vea que el primer libro de la Biblia, Génesis, habla de Dios recreando todas las cosas, pero cuando Dios crea al hombre, dice que el propósito por el cual Dios crea al hombre en Génesis 1:26 es para que éste gobernara, para que éste señoreara sobre las aves de los cielos, los peces del mar y sobre todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra, en Génesis 1:26. El primer libro de la Biblia ya habla de reino, es decir que los sucesos por adelante van a hablar del reino de Dios. Y cuando el Señor Jesús comienza en su ministerio, lo primero que Él dice, en Mateo capítulo 4, si no me equivoco, Señor Jesús, versículo 17, dice, desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el libro de Mateo tiene una característica y es que él nos habla del reino. Todos los demás evangelios hacen mención, pero Mateo le da un énfasis al reino de los cielos. Tanto así que cuando en el capítulo 1 del libro de Mateo, él describe la genealogía de Jesucristo, no la describe desde Adán como lo hace Lucas. Él lo hace desde David. David como rey, como el hijo de David y el hijo de Abraham. Es decir, entonces el enfoque de este libro es el reino de los cielos. El enfoque de este libro es el reino de Dios. Y es el enfoque por el cual Dios vino a esta tierra. Porque son las primeras palabras que Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vea que en la Biblia usted va a conseguir dos términos. El primer término es reino de Dios y reino de los cielos. Acá en esta gráfica que escribí allí, espero que lo entiendan, lo que está allí, vemos el reino de Dios es su gobierno de eternidad a eternidad. Dios reina sobre todas las cosas porque Él es el rey. De eternidad a eternidad Él reina. Pero Él creó el tiempo. En Génesis capítulo 1 vemos que dijo en el principio, es decir, en el principio es cuando comienza el tiempo. Esa palabra en el principio no está denotando antes. En la eternidad no existía el tiempo. Pero en Génesis 1, cuando Dios habló y creó todas las cosas, se formó el tiempo. Creó este espacio-tiempo que nosotros manejamos en nuestro universo. Nuestro universo está caracterizado por la dimensión espacio-tiempo.
Entonces nosotros, por eso les decía que, bueno, estamos terminando un ciclo. Vea que usted demarca la vida humana suya por edades, cuántos años tiene, qué año está terminando, qué mes es, qué tiempo. Hoy esta reunión está terminando, está largando mucho porque hay un tiempo. Es decir, usted vive de acuerdo al tiempo. Y el tiempo es muy importante, tanto para usted como para Dios. ¿Por qué para Dios? Porque en ese lapso de tiempo, entre la eternidad pasada, que es el principio, y la eternidad futura, que es la última eternidad, eso ya está demarcado. El tiempo va a durar su tiempo, valga la redundancia. Él no tiene un tiempo de duración. Entonces el tiempo va a durar su tiempo que Dios ha determinado. Y este tiempo, vamos a decir, son 4 tiempos. La duración del tiempo son 4 tiempos. El primer tiempo es los patriarcas. El segundo tiempo del tiempo, Israel. Y el tercer tiempo es la iglesia. Y el último tiempo es el reino milenial. Alabado sea el Señor. Bueno, usted dirá, hermano Alexander, hermano, ¿de dónde usted sacó eso? ¿De dónde sale eso? Porque eso usted parece que lo inventó, ¿verdad? Vamos a leer Romanos capítulo 5. Acá, en este capítulo, demuestra brevemente versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es decir, desde Adán hasta Moisés es el primer tiempo, patriarca, donde está Adán, donde está Noé, donde está Abraham, donde están todos los patriarcas que vemos en la Biblia en el libro de Génesis. Pero después dice, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Entonces todo muestra, amado hermano, que desde Moisés hasta Cristo es el otro tiempo. Y el tercer tiempo es de Cristo hasta su venida, ¿verdad? Este es el tiempo, el tiempo de la iglesia. Tanto que el tiempo de Cristo demarcó antes y después de Cristo en nuestra era. Nosotros hablamos antes y después de Cristo. Entonces, este tiempo en que nosotros estamos viviendo, justamente es la era del reino de los cielos. El Señor Jesús habló, usted va a conseguir el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios de eternidad a eternidad. Pero el reino de los cielos, el reino de los cielos es donde los cielos gobiernan esta tierra. En la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6, el Señor dijo, ¿cómo dice la oración? Padre Nuestro, santificado, venga a nosotros. Amén. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué venga a nosotros tu reino? Porque su voluntad no es hecha en esta tierra. Aquí la voluntad, a veces, muchas veces nuestra voluntad no está de acorde a la voluntad de Dios. Entonces vemos la importancia de que el Señor no solamente nos vino a salvar, amados hermanos. Dios no solamente, amén, aleluya, nos alegramos por la redención de Cristo, nos alegramos, pero la meta del Señor era restaurar su reino en esta tierra. Y cuando el Señor restauró su reino en esta tierra, en su muerte y resurrección que produjo la iglesia, usted ve cómo termina el libro de Mateo dando una orden. Mateo capítulo 28. Señor Jesús.
Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Amén. Porque en su resurrección, esto el Señor lo dijo después de haber resucitado, pasado por la cruz, Él llegó a ser nuestro Cristo y nuestro Señor. Por eso hoy decimos que Jesucristo es el Señor. Diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Él es el Señor ahora. Él reina sobre todo principado, sobre toda potestad, como decía el himno. Él está entronizado. Y más allá que Él quiera estar entronizado en los cielos, amado hermano, Dios quiere estar entronizado en tu corazón. El propósito de que Él llegue a ser el Rey, Él busca que estar entronizado en tu vida. Que Él esté gobernando. ¿Quién gobierna hoy en tu vida? ¿Tú o el Señor? Seguro que reina sea el Señor en tu vida. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros podamos percibir este asunto. Porque Dios persigue producir el reino de los cielos, una realidad del reino. Dios lo quiso lograr con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Por eso es que Él vino, dice, que Él vino, a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto es crucial para nosotros hoy. Si nosotros no entendemos y creemos que la iglesia simplemente es un lugar donde, bueno, yo vengo a calmar mi conciencia, porque yo puedo creer que yo vengo a calmar mi conciencia, bueno, creo que estoy bien, hago esto, man, yo no me porto tan mal, yo estoy bien, estoy bien. Pero la iglesia es el reino. Usted ha visto que este espacio que está aquí, estamos acá presentes, es el reino de los cielos, donde usted va a escuchar a su Señor, a obedecer, porque un reino tiene como objetivo la obediencia. Señor Jesús. Entonces, vemos que allí inmediatamente el Señor, como Él es el Rey, Él manda a la iglesia. ¿Qué le manda? Versículo 19, por tanto, amén. Por tanto nos dice a nosotros, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora la pregunta, ustedes dijeron, pero ustedes dijeron que obedecían y Cristo era el Señor. ¿Cuáles son los discípulos que estamos formando? Porque esta es la orden, esta es la voluntad del Padre. Por eso Dios, cuando produce la iglesia, da una orden, porque la iglesia es la esfera del reino de los cielos, donde su voluntad es hecha. Por eso yo no puedo simplemente decir amén, Jesús es el Señor, amén, aleluya, Él está entronizado en mi corazón, pero no hago lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Aquí está muy claro, que yo vaya y predique. Esta fue la primera orden y la gran comisión que se nos fue encomendada, hacer discípulos. Dígale a su hermano, haz discípulos. Señor Jesús, predique el Evangelio. Hoy como creyentes estamos predicando el Evangelio. Necesitamos ganar entonces esta realidad. Amén, de predicar el Evangelio del reino. Tomar un fuerte encargo. Pero acá, eso básicamente de manera ligera, amados hermanos. No, el tiempo es nuestro peor enemigo, como dijo un hermano. Pero básicamente Dios al producir la iglesia produjo un reino. ¿Por qué produjo un reino? Porque fuimos conectados con Dios. Fuimos engendrados. Juan 3 dice que nacimos del Espíritu.
Dios se unió, se mezcló con nosotros y obviamente eso es lo que produjo el reino de los cielos, nuestra entrada en el reino. Juan capítulo, vamos a leerlo, Señor Jesús. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Señor Jesús. Hermano, dile a tu hermano que está a tu lado, no te maravilles. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Hermano, hoy el Espíritu Santo se introdujo en nuestro espíritu y nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo parte nos dio una entrada en el reino. Ahora Dios quiere que nosotros podamos estar conectados con Él. Y esto es porque realmente Cristo se mezcló con nosotros. Cristo fue el que nos unió con el Padre. Cristo nos unió con Dios. Él es, por eso 1 de Timoteo dice que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Él es el punto de conexión entre Dios y los hombres. Hoy podemos ser parte del reino de los cielos porque Dios está en nosotros. ¿No te alegra eso, hermano? El Espíritu Santo está mezclado en nuestro espíritu. Y hoy tenemos ese punto de conexión. Hoy si vivimos por el Espíritu, realmente estamos en el reino de los cielos. Colosenses 1:16. 1:15, 16 dice, en Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, amado hermano, es el punto de conexión entre Dios y la criatura. Amén. Él es lo que dice la palabra acá, que todas las cosas subsisten en Él. Porque fueron, versículo 17, y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas. Es decir, fuera de todas las cosas, fuera de Él nada subsiste. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios las creó en Cristo. ¿Ah? Génesis capítulo 1, versículo... Veamos algo importante. Dice versículo 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo es eso, hermano? Si Dios creó las cosas, estaba desordenado y vacío, porque hubo una desconexión. Cuando el hombre se desconecta de Dios, cuando tú y yo nos desconectamos de Dios, estamos desordenados, comienza a haber caos, comienza a haber desorden y comienza a haber vacío. Un vacío que nada lo satisface. Nada lo satisface. Por eso si hoy Dios queremos que nosotros podamos retornar al reino de los cielos, necesitamos retornar al principio.
aquel que une todas las cosas. Él es esa palabra subsiste, en el griego es unistao, que significa un punto que une todas las partes en un todo. Sunistao, la palabra sunistao significa o subsistir, es que Él une todas las partes en un todo. Se necesita, por ejemplo, ver el rayo, el rin de una bicicleta. ¿Qué es lo que mantiene todo el rin unido de una bicicleta? La manzana. Cristo es el centro de todas las cosas. Él une la manzana con el aro a través de los rayos. Ese es Cristo, el centro, el eje central. Sin Cristo, no se puede haber una circunferencia sin un centro. Lo primero que usted hace al hacer una circunferencia es ¿qué? Un punto. Usted coloca el punto de central y marca la circunferencia. ¿Sí o no? Sin ese punto no existe circunferencia. Ese punto es el punto que une esta circunferencia o hace la circunferencia. Porque nuestra vida no tiene forma. Muchas veces la vida del hombre no tiene forma, hermano, porque no está unido a Cristo. Señor Jesús, Él es el que puede darnos sentido y propósito a nuestra vida. Por eso necesitamos unirnos a Él. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, cuando si nos unimos a Él, hermano, Él nos saca de todos nuestros pecados. Señor Jesús, vea la experiencia, Mateo 9, versículo 9, del apóstol Mateo 9:9. Aquí leemos el llamamiento de Mateo. Qué maravilloso, hermano. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Hermano. Y se levantó. Amén. Y le siguió. Qué maravilloso. El Señor Jesús, como aquel que une todas las cosas, el sunistao, que nos une, que nos atrae, vino a Mateo. Y yo creo que un día vino también a nuestra vida y nos dijo, sígueme. Inmediatamente, como en Mateo, vemos que Mateo le siguió. Desde ese día Mateo cambió su vida. Él dejó todo lo que estaba haciendo. Vea que Mateo estaba trabajando. Es como que usted tenga allí, no sé, vamos a poner un ejemplo, Jeremías esté trabajando allí en su tienda y el Señor pase y le diga, sígueme. Y ahí no dice que le despidió, que guardó las cosas, y le dice, no, Señor, espérate un momento que yo voy a guardar. No, él simplemente siguió. Es como un buhonero y que usted tenga todo su negocio allá afuera en la calle. Él lo dijo, lo abandonó, lo estimó como pérdida. Porque él pudo entender que quien lo estaba llamando era el mismo Dios. Amén. Quien nos está llamando y a quien nosotros seguimos, amados hermanos, es a Dios. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este fue el nombre que le dio el ángel a María y a José, que le daría a Jesús. El nombre de Jesús significa Jehová salva. Amén. El mismo Dios. Fue Dios quien nos llamó. Fue Dios el que se nos apareció.
a través de su palabra, de su evangelio, cuando le oímos. Fue Él mismo quien nos habló. Y eso fue lo que nos atrajo. A quien nosotros seguimos es a Jesús, a Dios. Amén. No un hombre, amado hermano. Déjenme entenderlo bien, que usted pueda explicar. A veces uno dice, no, yo no sigo a hombre. No, no. Nosotros necesitamos percibir que Dios fue quien nos trajo hacia Él. Hoy estamos acá porque Dios nuestros unistados nos trajo y nos unió una vez más. Nos conectó con Dios. Y esa conexión produjo un resultado. Estar conectado a Dios es que Él nos saca de nuestros pecados. No hay nadie que pueda decir, no, yo estoy conectado con Dios y estoy en pecado. ¿Por qué? Porque el tema de esta semana es la desconexión. ¿Por qué, amados hermanos? Después de habernos conectado con Dios, por haber creído en Él, usted y yo podemos desconectarnos. Dios creó al hombre con una voluntad de poder elegir. Por eso Romanos capítulo 8 dice, versículo 6, que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. El enemigo querrá que tú te desconectes, pero cada vez que nosotros nos desconectamos, caemos en el pecado, y el pecado es el resultado de que nuestra vida entonces comienza a ver vacío, tinieblas y caos. Pecado es simplemente que un caos, no hay orden. Necesitamos considerar esto en nuestra vida, porque Dios quiere sacarnos, Dios quiere traernos de vuelta, Dios quiere ordenar nuestra vida. Señor Jesús, por eso Él es Jesús. Amén. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23 dice, he aquí una virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, Él es nuestro Emmanuel. Amén. Señor Jesús, alabado sea el Señor. Vea el beneficio de nosotros estar conectados con Él, en esa unión que hay entre el Padre y el Hijo. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Vamos a leerlo rápidamente. Señor Jesús. Dice, hablando de Cristo, Jehová me poseía en el principio. Yo de antiguo, antes de su obra, eternamente tuvo el principado, desde eternidad, desde el principio, antes de la tierra. Versículo 30 de ese mismo capítulo y 32. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Señor Jesús, aleluya. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dígale eso a su hermano, bienaventurados los que guardan sus caminos. ¿Por qué son bienaventurados, hermano? Porque el estar conectado con Dios produce en nosotros armonía, felicidad y gozo. El salmista pudo decir algo en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra. En Dios hay orden, hermano. Vea que cuando Dios comenzó a reconectar lo que estaba desordenado y vacío, que es producto de la rebelión de Satanás, usted ve que hay un orden. Todo el universo, la vida es hermosa. Usted no ve que la vida es hermosa, a pesar que a veces es difícil. Usted ve, ¿sí? Usted se ve en el espejo y usted dice, soy feo. No, ¿verdad que no? Usted dice,
soy hermoso. Yo soy hermoso. ¿Ah? ¿Verdad? En medio de mis imperfecciones, soy hermoso. ¿Por qué? Porque Dios me creó así. Es decir, Dios ordenó mi vida, me formó de esa manera. Pero cuando nuestra vida no está conectada con Dios, nuestra vida no se ve muy hermosa. Y una de las cosas es que se presenta ese sentimiento de insatisfacción y de infidelidad. Mateo 10, Señor Jesús, versículo 3. Cuando estamos conectados con Dios, amado hermano, somos usados por Él. Mateo 10, 3. Todo aquel que está conectado con Dios, está conectado en Cristo con Dios. Mateo capítulo 10, versículo 3. ¿Cómo dice? En este capítulo habla del llamamiento de los 12, según el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12. Vea, el versículo 3. Entre uno de los que llamó Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo. Es decir, Mateo no solamente le siguió, fue sacado de un vivir pecaminoso a un vivir santo. Un vivir de reino donde seguía al Señor, sino que también él comenzó a ser usado por Dios. Uno de los, el único, por el segundo, o por decirlo así, el segundo, dos de los apóstoles fueron los que escribieron los evangelios. El primero fue Mateo. Marcos no fue escrito por ninguno de los apóstoles, porque Mateo es el relato de Pedro. Marco es Juan Marco, no es uno de los apóstoles. Lucas tampoco era uno de los apóstoles. Lucas era un médico que escribió, recopiló toda la información, pero Mateo, dentro de los 12, fue uno de los que escribió los evangelios. Eso muestra que Dios quiere usarnos a nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, de nuestros errores. Dios quiere usarte en el reino de los cielos. Por eso necesitamos considerar esto. Señor, si yo estoy conectado contigo, estoy en el reino de los cielos, yo debo estar sirviéndote. Hoy Dios quiere que cada uno de nosotros podamos servirle, amado hermano. ¿Cómo le servimos? Predicando el evangelio, cuidando a las personas, discipulando. Amén. Hoy la iglesia tiene mucha necesidad. Nosotros no podemos conformarnos con ser creyentes, que vienen acá un domingo, escuchan un mensaje y luego se van y no tienen nada que ver, sino que se involucran en la obra de Dios, porque están conectados. Son aquellos que Dios puede mandar. Luego, posteriormente, después que el Señor elige a los 12, dice que Él los envía. Versículo 5, y entonces a estos 12 envió a Jesús. Dios puede enviarte. ¿Ah? ¿Podemos contar contigo? ¿La iglesia puede contar contigo? Señor Jesús, ¿podemos darte una comisión, un encargo? Esto demuestra que estamos conectados con Dios. Señor Jesús. Ahora veamos lo que nos desconecta. Cristo es el que nos conecta, pero lo que nos desconecta, el primer punto que nos desconecta es la insatisfacción. Ezequiel capítulo 28, 14. Veamos el ejemplo de Satanás. Satanás, Lucero, el hijo de la mañana, fue un ángel que creado en el principio, antes del tiempo. Fue creado por Dios. Ezequiel 28.
Señor Jesús. Vamos a leerlo el versículo 13. Vea cómo el Señor habla sobre Lucero en Edén. Versículo 13. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, prosélito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Sí. Vea, hermano, qué hombre, qué creación tan maravillosa. Dios lo creó con todo tipo de piedras preciosas. Es decir, estas piedras preciosas demostraban sus capacidades, sus habilidades. Dios creó a un gran ser, llamando, vea como el Señor lo llama, tu querubín grande y protector. Es decir, este ángel no se conformó con ser lo que Dios le dio, sino que él no estaba satisfecho con lo que Dios le había otorgado. Y él anheló ser igual a Dios. Hoy que estamos cerrando este año, muchas cosas pasan. ¿Cierto, hermano? ¿Estás conforme? ¿Estás satisfecho? O sea, ser satisfecho es ser agradecido. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por lo que tenemos? Por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque a veces le damos gracias a Dios. Está bien por darle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero y por lo que no tenemos, le damos gracias. Necesitamos estar satisfechos, Señor. Gracias. Gracias porque no tengo. Gracias porque no logré. Gracias, Señor, porque no permitiste. Gracias, Señor. Eso es estar agradecido. Escuchaba un video de alguien, un testimonio de una persona de que a un ciego le dijo que escribiera todo lo que él agradecía. Y él agradecía hasta el olor del café. Agradecía la brisa que le pegaba, el sol que le pegaba en su cara. Agradecía la toalla. Es decir, agradecía todo, muchas cosas que nosotros lo tomamos como común, ¿no? La toalla, tener una sábana limpia, ¿no? Tener una sábana limpia, una cama donde dormir. Muchas veces no agradecemos estas cosas. Y eso es lo que nos hace ser personas insatisfechas. Porque nunca le agradecemos a Dios por lo que Él nos ha otorgado. Es más, a veces se nos olvida agradecer el plato de comida que recibimos. A veces somos como los animales, nos entregan el plato de comida, y nos paramos y le decimos, Señor, gracias, porque hoy como esto. Orar por los alimentos no es algo religioso, hermano, es una actitud de nuestro corazón, decirle, Señor, gracias. A veces, hermano, usted dirá, pero es que es arepa pelada con mantequilla. Sí, pero tú estás comiendo eso, pero otros ni comen eso. Ni siquiera eso comen. Entonces necesitamos cultivar en nuestra vida una actitud de agradecimiento. Y cuando nosotros dejamos de dar gracias es porque comenzamos a tener en nuestro corazón un corazón lleno de insatisfacción. Debemos guardarnos, amado hermano, de librarnos de tener un corazón insatisfecho. Señor, tener un corazón agradecido no es ser conformista, hermano. ¿Oyó? Necesitamos ver la diferencia entre ser conformista y ser agradecido. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser conformista. Una persona agradecida
está contenta con lo que Dios le ha otorgado, pero una persona conformista, él se resigna, dice, bueno, está bien, no puedo cambiar. Entonces nosotros necesitamos buscar la excelencia en todo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida profesional. No lo logramos, amén, Señor, gracias, pero seguimos intentándolo, seguimos buscando la excelencia, seguimos confiando en Dios, que Dios va a hacer las cosas. Amén, hermano. Señor Jesús. Necesitamos estar contentos aún en las condiciones más críticas. 1 Timoteo 6:8. Aún teniendo lo más mínimo. Porque este versículo de la Biblia no quiere decir que Dios desea que simplemente tengamos sustento y abrigo. 1 Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ese versículo de la Biblia no está diciendo que el creyente debe tener solamente contentarse con sustento y abrigo, no, sino que necesitamos estar contentos aún en las situaciones más mínimas, en las más mínimas, aun cuando no tengamos casi nada. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Amén. Señor Jesús. Segundo punto que vemos en Lucero, primero fue la insatisfacción. La insatisfacción produce envidia. Cuando usted está insatisfecho, usted comienza a envidiar. Y la envidia produce en usted ambición egoísta. Porque usted quiere satisfacerse a usted y a más nadie. Sin tomar en cuenta a Dios. Eso fue lo que tuvo Lucero. Lucero no estaba agradecido por lo que Dios le había otorgado. Es más, este ángel era el sello de la perfección. Imagínense. Era el sello de la perfección y no estaba agradecido con que Dios lo había creado como uno de los mejores ángeles, el mejor de todos los ángeles, el prototipo de la perfección. No estuvo satisfecho, no estuvo agradecido, sino que él quiso obtener algo por su propia fuerza. Él envidió la posición de Dios. Por eso que la ambición proviene de la envidia, del egoísmo, y nos desconecta con Dios. Cuando usted cae en este terreno de envidiar, usted comienza a apartarse de Dios. Proverbios 23:17 dice, Señor Jesús, Proverbios 23:17, como dice, no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Amén. No tenga tu corazón, dile eso a tu hermano, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, hermano, y tu esperanza no será cortada. Necesitamos ser libres de toda envidia. Señor Jesús, vamos a leer Isaías 13:14, la ambición, ¿no?, de Lucero. En este pasaje de la Biblia muestra la ambición de Lucero. Isaías 14:13-14. Señor Jesús, dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El segundo punto que nos desconecta de Dios es la soberbia y la arrogancia. Llevamos 2 puntos. ¿Cuál es el primero? La insatisfacción. La segunda, la ambición. La ambición nacida de la envidia.
Porque hay una sana ambición. ¿Me entienden? Anhelar, no es malo anhelar cosas. Solo que cuando lo que yo anhelo, nace de la envidia. Yo quiero ser como Jeremías. Me envidio. No, Jeremías me envidia mi físico. Yo quiero ser como el hermano Alexander. Esa ambición es maligna. Porque hay una buena ambición. Una buena ambición, pareciera. ¿Cuál? Porque Pablo dijo, era bueno anhelar obispado. El que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, ambicionar, servir a Dios, darnos. Es decir, la ambición que no es egoísta. La ambición que es es decir, el deseo que cuando tú tienes para dar, para servir. Bueno, esa es una ambición, es decir, es un deseo bueno. Pero cuando simplemente para autoexaltarte a ti mismo, como lo que era Lucero, eso era, y que nace de la envidia, eso sí es malo. No estoy diciendo que usted no desee, yo deseo también tener una casa, ¿verdad? Entonces eso no es malo, ambicionar tener una casa, mejorar nuestra condición económica, nuestra media familiar, ¿verdad? Eso es bueno. Solo que cuando eso llega a ser simplemente para mí, eso llega a ser malo. Señor Jesús. El tercero y cuarto es la arrogancia. Vemos en Ezequiel 28:12. Ezequiel 28:12, la soberbia y la arrogancia de este arcángel, Señor Jesús. Señor Jesús. Dice Ezequiel 28:12. Dice, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y así dile, así has dicho, Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Él se tornó arrogante, orgulloso, soberbio por lo que él tenía, por lo que él poseía, porque confiaba en su capacidad, en su habilidad. Sí, nosotros podemos hacer muchas cosas. Yo puedo. Usted puede hacer muchas cosas. Quizás lo logre, pero sin Dios, nada de eso subsiste.